Seguimos compartiendo este sábado con amigos en cada rincón del país, en toda América Latina. Allí estamos con Alfredo y vemos también las diferentes vías de comunicación para que ustedes vayan dejando sus mensajes, sus inquietudes, sus pedidos. Y vamos a incorporar a Alfredo, a un querido amigo, que nos permite la vía digital a la cual estamos sometidos en momento de cuarentena, para irnos hasta la zona de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Allí lo veo ya al médico veterinario Atilio Ciuffolini. ¿Cómo te va, Atilio? Buen día. ¿Qué haces, ¿Qué Atilio? tal, Buen Silvio, día. Alfredo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo normal? Sí, no, todo Dentro de lo normal, pero posible. sí espectacular. Estamos Normal muy dentro de bien. lo posible. Estamos muy bien. Silvito. Yo me gustaría introducir un tema que tiene que ver con la actividad productiva. Lo de la pandemia ha modificado hasta la estructura comercial del negocio, sobre todo en lo momentáneo. No sabemos hacia futuro, teniendo en cuenta las características que tiene el negocio de la Argentina, que demanda un animal más liviano, y las dificultades que empieza a tener la industria frigorífica para vender el novillo a la Unión Europea. Ahora empieza a aparecer otra vez Israel, a Chile, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las modificaciones, si es que ocurrieron en este último tiempo, tranqueras adentro en lo productivo, en aquellos establecimientos que estaban tratando de meterle más kilos a la hacienda y llegar más que a un consumo, a un novillo? Atilio, ¿cómo lo ves vos? Bueno, Silvio, evidentemente la situación se plantea nada nuevo, muy confusa. Yo te diría que me gustaría hacer una breve descripción también de esas alertas que estamos viendo en cómo la cadena se puede llegar a romper en su funcionamiento. Creo que estamos todavía en un sector privilegiado. No privilegiado, Ujú. o sea, privilegiado contra otros sectores, más del 80% de los trabajos del mundo está entorpecido o disminuido, con lo cual los sectores que pueden seguir rodando, como en este caso, tenemos que agradecer. Pero solamente situarnos en el contexto rápidamente, en un minuto, definir con lo que le está pasando a la cadena de valor de carnes en Estados Unidos, que es bastante contradictorio, ¿no? Fíjate vos que hoy el mercado empieza no a comercializar oferta y demanda, sino que empieza a estar entorpecido por disrupciones de lo que está al medio, entre que la mercadería sale del campo y llega a los consumidores. Entonces vos empezás a ver entorpecimiento de lo que es la logística, de lo que es el producto terminado, industrialización y a lo que es el mercado al llegar a las góndolas, ¿no? Y fíjate lo que está pasando hoy. La industria americana, esta semana el presidente de Estados Unidos firmó la ley de defensa de la producción, casi obligando al sector frigorífico que se presente a la faena. Todo el sector de carnes, pollos, cerdos y bovinos está 40 abajo en faena, un 20 abajo por plantas paradas y otro 20 por ausentismo, o sea, el miedo que hay en la pandemia es que la gente no va a trabajar, lo cual ha hecho que por un momento Estados Unidos tiene 14 días de cámara para amortiguar los desabastecimientos, pero estás en la contradicción de empezar a tener faena en disminución, los precios primero se cayeron y como ahora se está consumiendo el stock, picar el precio un 30 arriba y tenés a los productores de cerdo, obviamente haciendo eutanasias, digamos, porque la producción sigue, la producción porcina también, y obviamente el desabastecida de la demanda, lo cual es totalmente contradictorio. Yendo a nuestro lugar, creo que lo que tenemos que rescatar, y ustedes permanentemente comunican esto, Jorge Torelli, Daniel Urcía el otro día también lo vi, es el cuidado que tenemos que tener porque la propagación obviamente de la pandemia en las plantas frigoríficas es muy grande y ese es el gran peligro creo que tenemos hoy, que es que se nos caigan los precios. Esta es una actividad que el filo será el más sensible y obviamente otra cadena más integrada, pastoril con terminación a corral, será un poco más resistente al derrumbe de precios. Pero te diría, y voy a exagerar solo para los fines comunicacionales, difícilmente pueda soportar sobre los niveles actuales de precio la rentabilidad de los productores sin perder en caídas de precio superiores a 10% el filo, 12 o 15 o 20% el más largo de los sistemas de invernada. Por supuesto que uno dirá cómo se van a caer los precios básicamente si la inflación
corre a velocidades de 40 anual, 3 mensual. Lo que pasa es que cuando ahora estemos comprando estos terneros, me perdí lo de julio, en el rango puesto en el campo, 200 kilos con costos de 110 pesos, ya estamos materializando costos. Entonces lo que estamos haciendo normalmente en los campos es darnos vuelta, no pensar tanto en precios, sino que pensar costos, porque el costo del ternero es el 50-70% del costo total de producción, que todo el ternero 2020 argentino ya está pasando de manos, lo va a agarrar el invernador, el criador monetizará los precios, digamos, que estamos viendo, que son muy interesantes, y el riesgo ahora lo toma el criador, y el invernador entero va a transitar el 2020 con las turbulencias que se nos viene, ya habiendo anclado parte de sus costos que son terneros, con lo cual estamos tratando de diseñar, negocios un poco más resistentes a la baja. Cuando digo la baja de 40%, podemos considerar en dólares. Si hoy estamos, que sería una moneda constante a valores de hoy. Si estamos vendiendo en el rango de $1.50, que podría ser los 95, 100 pesos de hoy, depende de categorías, que se nos derrumben los precios a $1.38, a $1.40, a $1.30, evidentemente estamos en zona de quebranto, si alguien va a tener que monetizar a esos precios, obviamente en el futuro, pensando que la ternera que compremos hoy probablemente salga al mercado en julio, y obviamente lo que entra en una invernada un poco más de recría se vaya a ir hacia febrero, marzo de 2021. Así que te diría que obviamente la incertidumbre de precios es absoluta, la incertidumbre de costos no, con lo cual mejor ponerle foco a la micro, que es lo que podemos manejar y que nos marque los umbrales de vulnerabilidad de los negocios que tenemos. Y junto con esto, me gustan más los negocios más largos que los más cortos, cosa que podamos gambetear, obviamente, o tengamos más tiempo para encontrar un mercado más normalizado, porque tampoco sabemos con qué contexto nos vamos a topar en cuanto... Sí, córtenme por favor, porque digamos, No, porque donde nos conduzca. yo tengo alguna preguntita y tiene que ver con la enorme incertidumbre que hay, porque a ver, yo veo, el mercado de exportación lo sostiene China, y China no es precisamente la que se lleva todos los novillos, ni mucho menos. Le está apuntando a la vaca y le apuntó siempre o generalmente a la vaca. De golpe y porrazo, en algún momento hasta se descuidó un poco el mercado interno apuntándole al novillo y todo esto. Los productores ahora, yo no sé si se van a arriesgar a hacer una recría larga y todo lo demás, intentando llevar un animal más pesado y después que vaya a exportación y todo esto. ¿No volverá a ser otra vez que tenemos que mirar bien el mercado interno y esperar a que pase el temporal? Y esto significa que, bueno, nos podemos preocupar un poquito por la recría, pero no apostarle tan fuerte como le estaban apostando ahora, a pesar de que a mí me encanta la recría, está claro. Pero por ahí vamos a tener que empezar otra vez a volver a hacer ese animal más livianito y pensar en algún animal de, a lo sumo, 350 o 400 kilos, digo, ¿no? Por ahí, porque me parece que son tantos los signos de interrogación que tenemos, no sé qué hay que hacer. Fíjate, Alfredo, es el punto en donde creo que nadie sabe y obviamente yo creo que tenemos que mantenernos flexibles, porque por ahí la recría, si uno se pone a ver, la faena, el peso de carcasa del año pasado no se modificó. Yo creo que tenemos mucho más sensaciones que estamos a hacer recría, lo vemos en los frigoríficos, pero la carcasa del año pasado estuvo en 225, 226 kilos, es la misma tendencia de los últimos tiempos. Con lo cual, hay evidencia fuerte para decir que el sistema cambió demasiado en cuanto al peso promedio de carcasa, o sea que hay mucho más animales recriados, ¿no? Sinceramente, en los números que podemos ver, no. Nos parece que estamos haciendo mucho más que antes, por supuesto que sí. Y acá, Alfredo, está mucho más sofisticada la formación de precio en el mercado interno. Y fíjate, el año pasado evidentemente hubo que acomodarse a tratar de, en el modelo que uno venía, tratar de meterse en la exportación, porque la capacidad de compra, al menos hasta diciembre, la tuvo la exportación. Y eso fue porque veníamos en aceleración devaluatoria y le fue ganando con una cantidad de plantas con apertura para China reducida. Por eso migró el margen a la industria exportadora el año pasado. Venimos de un 19, un 18, donde vimos
precio de novillo de $1.20. Hacía 10 años que no teníamos instantáneo precio de novillo de $1.20, con lo cual fue de sobrevivencia, y yo creo que estamos en el mismo tránsito, con lo cual concuerdo contigo. Lo que decía de la distancia, diríamos, no es que tenemos que ir a novillos pesados, la distancia es que tenemos que diferir la venta probablemente, porque la pregunta es cómo es el escenario de formación de precio de octubre. Por el lado de la demanda interna, despidos, salarios, poder adquisitivo a la baja, inflación. ¿Cuál es el escenario de poder de compra de la demanda interna argentina en septiembre-octubre? Obviamente va a depender de la inflación general de la economía, del poder adquisitivo, pero estamos en un entorno que es inflacionario, recesivo, devaluatorio, con posibilidad de default, digamos, o sea, con contracciones del PBI proyectada de 10 puntos. Así está la demanda interna, cómo va a estar en febrero, veremos, con la oferta de gordo que tengamos ahí, sumada a una exportación que se le irá regularizando la demanda externa, pero que también su poder de compra depende del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se le atrasa, que venimos a la par, ¿no? O sea, venimos devaluando al 3,4 mensual y venimos inflacionando, ¿no?, al 3 y pico mensual, la inflación empieza a ser difícil de medir, porque ¿cuál fue la inflación de indumentaria en el mes pasado cuando ninguna prenda fue comprada ni vendida y no hubo una base imponible para medir? Entonces, hasta los indicadores son difusos. Pero digo, llegado ese momento, veremos quién tiene más poder de compra, quién define el precio del ternero en un entorno de oferta de gordo. El problema es, si hay entorpecimientos de la faena, y Argentina faena 200, 250 mil cabezas semanales, entorpecer la faena me sobreoferta el mercado, y cualquier evento en donde el libre tránsito de la faena por una disrupción de lo que sea, logística, me entorpece la salida, me sobreestoquea el mercado y me lo va a terminar derrumbando. Entonces, aquí iniciamos un viaje de 12 meses que terminará para cada uno de los que decidan su estrategia el día que al novillo lo cambiemos por cheque o lo cambiemos por transferencia, en definitiva lo moneticemos por peso. El diferimiento de la venta creo que es tratar de encontrar un mercado menos alterado, que básicamente funcione con parámetros más normalizados. ¿Cuándo viene la recuperación, digamos, de las economías del mundo? Es un debate que nadie sabe y sigue. Yo diría, Europa está mal, pero China entra a rodar, con lo cual lo tenemos que agradecerle al consumidor interno, tenemos que agradecer la demanda. Y yo diría que cómo se hace para mantenerse flexible y obviamente poder capturar, si el precio del mercado interno me permite pagar 3,70, 3,80. Por el otro problema, Alfredo, es que estamos convalidando un precio de ternero con una relación compra-venta bastante importante. A 110 pesos el fildo pierde plata debajo de un $1.40 o debajo de 94 pesos hoy, si uno tuviera que hacer una instantánea de hoy. Entonces está muy vulnerable poder ponerle pocos kilos a la hacienda. Si yo hago un ciclo muy corto con una diferencia de compraventa como la de hoy, se nos acomodó un poco el maíz, o sea, el más vulnerable es el fildo, o sea que los costos de kilo producidos se van a acomodar. Pero cuando la comida, a ver, este es un negocio donde perdemos lo comercial en lo productivo, sí. Lo que pasa es que tenemos que ganar más productivo que lo que perdemos en lo comercial. Y para ganar, obviamente, tenemos la pérdida. Entonces, el ciclo de rotación... Sí. ¿Nos permitís hacer una pausa breve para seguir conversando después? Sí. Porque está claro que por lo que vos decís, más allá del contexto, el corto plazo es una complicación, es un dolor de cabeza, te puede hacer perder plata, y el mediano y largo plazo incluye la recría indefectiblemente. Veremos después de la pausa contigo, a ver cuáles son las opciones de recría más rentables o más sostenibles en este contexto tan particular que no solo vive la Argentina, sino el mundo. Alfredo, ¿te parece que hagamos una pausa? Fantástico, salió un sol impresionante aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que para el resto de la gente, vos estás mirando por la ventana, Tilio. Sí, tal cual. Bueno. Coincidimos. Es más predecible el clima que cualquier otra cosa hoy. Pausa breve, ya volvemos en un minuto. Seguimos compartiendo la mañana de Amanecer Ganadero, la estamos compartiendo
con Alfredo, a quien estamos viendo también en pantalla, con Atilio Ciuffolini, vamos a seguir conversando con él. Vos tenés algunos mensajes, Alfredo. Uno tiene que ver, ahora lo vamos a compartir con Atilio, precisamente con lo que está diciendo, pero acá hay un amigo que hace una pregunta muy interesante, porque dice, contraté un matrimonio para trabajar de puestero en un campo de la provincia de Buenos Aires. Casi nada, ¿no? Vos fíjate en un momento que se está necesitando que haya trabajo, bueno, que acá necesiten gente brillante. Esta gente tiene que venir desde Córdoba y viene con 2 niños. ¿Qué permiso tiene que tener? Por supuesto, viene con contrato de trabajo y alta en AFIP y viene con su vehículo. No sé, pero esto se tramita, bueno, a ver si nos están viendo amigos que nos puedan informar bien al respecto, pero me parece que es algo relativamente sencillo. Tienen autorización especial por trabajo, pero lo podemos ir averiguando, tenemos todavía media hora de programa, a ver si alguien nos da una respuesta concreta. Está bueno eso. Señor Guarino, disculpe que lo moleste, soy de zona rural de Nuevo Entre Ríos. ¿Usted tendría conocimiento de quién puede vender pantallas solares de las que generan 220 vatios? Si tiene algún número, lo pasaría. Muchas gracias, buen día. Atento, Candy, Sole, Mariana, si tienen esa respuesta, estaría buenísimo. ¿Dónde puedo buscar para ir al día un Funes? Claro, tiene que ir porque también necesita un permiso, tiene campo allá. ¿Saben qué necesito para ir? Por lo que vi, solo el permiso de Córdoba, pero realmente no estoy seguro. Fíjate la desorientación de la gente. No sé, esto también, si alguien nos puede dar una respuesta, se lo vamos a agradecer. Y ahora sí, una vez que lo tengamos a Tilio nuevamente en pantalla, Silvito, quiero leer el mensaje de Eugenio Méndez Casariego, porque está precisamente, Atilio, ahí te tenemos, te estamos viendo, Atilio Ciuffolini, dice Eugenio Méndez Casariego, el ingeniero que tiene campo allá cerquita de Teodelina, en la provincia de Santa Fe, dice, ¿escuchaste lo que dijo Atilio? Por arriba de 94 pesos de compra, el feedlot hoy pierde plata, dice. Estamos de acuerdo, la única defensa es la compra. El futuro impredecible, dice Eugenio Méndez Casarego, titular de Arezzo, el feedlot que está ahí, reitero, en Teodelina. ¿Coincidís con esto, Atilio? Ese es sería hoy, comprando a 110 con gasto, lo que sería el punto de equilibrio de venta. Si se me cae debajo de ese precio 94, 90, que estamos a $40, $35. Coincido, le mando un saludo a Eugenio, hace mucho que no nos vemos, pero ya este precio a 110, si el precio de venta del gordo, y lo voy a tomar a moneda constante porque es importante mirarlo, yo estoy gastando casi 300 o $280 por ternero hoy, con lo cual mi vulnerabilidad a precio es totalmente grande y está a 10% o 15% de la caída del precio actual, diríamos. Con lo cual coincidimos plenamente, el feedlot siempre tiene que vivir con un riesgo a la baja no superior a 10%. Se me cae el precio 10% y entro en zona de pérdida de plata. Es el que a más le duele la volatilidad. Con lo cual, un poco la pregunta, volviendo a la pregunta de las recrías, yo creo que, a ver, la recría que vamos, una cosa es la recría que nos gustaría, otra la que podemos hacer. Los productores probablemente vayan a hacer más o menos lo mismo que hicieron el año pasado, porque uno trabaja con el condicionamiento ambiental a donde está. Entonces, podemos discutir que una verde, una pastura podría ser más competitivo, pero en realidad hay muchísimos ganaderos que no pueden hacer ese tipo de recría y solo le queda el confinamiento. Así que yo diría, trataría de hacerlo mejor con los condicionamientos que tengo o lo que mejor que puedo con lo que tengo. Y ahí tenemos las recrías pastoriles y las recrías obviamente en confinamiento, dos grandes mundos, donde evidentemente hoy el que pudo tomar una alternativa, creo que los perfiles están cargados, pudo haber hecho el verdeo, ya tiene que estar hecho, probablemente pueda hacer una recría de un poco menos costo, que después tendrás costos agrícolas, porque obviamente me voy a comer parte del perfil, después cuando entre a la agricultura,
Pero con lo que probablemente vayan a producir los verdeos, porque ya los indicadores los podemos mensurar, vayamos a tener costos de kilo producido muy interesantes, alrededor de 50 pesos, lo podemos discutir, cada productor tiene que hacer su número, y a su vez llegar hasta agosto o septiembre sin básicamente tener que entrar al corral. Entonces, me parece que hoy, dentro de las de campo, las combinaciones de verdeo con suplementación, o verdeo con suplementación de silo o grano, probablemente son las que nos permitan no ir rápido con la hacienda, no engrasar prematuramente, no necesariamente tener que ir a un novillo pesado, porque si yo meto 70, 80 kilos en un verdeo, salgo en septiembre, octubre, con una invernada de 180, 200, hoy me meto a un filo en esa fecha para salir en 380, digamos. Entonces, no estoy ni en una super recría de novillo pesado, ni en un ciclo corto de alta rotación de salir en 330, digamos, entrando al corral derecho. Estoy a mitad de camino. Y lo que creo que es importante es, voy perdiendo tiempo, ganando plata, dándole al mercado posibilidades que esté un poco más equilibrado y que la demanda externa se me restablezca, porque podría ser peor, yo diría, podría no estar China como está, y el mercado ya estaría sobreofertado en el semestre que normalmente está menos que ofertado. Así que creo, dos temas importantes de la planificación ahí. Si me voy al confinamiento, creo que obviamente el ganador de las recrías en confinamiento es el toro. El año pasado fue uno de los que permitió capturar la exportación, pero ya sé que tenemos problemas comerciales con el toro, con lo cual no es una solución del todo. Pero lo que pasa con el toro es que uno lo fue dejando y terminó a lo mejor con individuos de 15, 16 meses de edad, arriba de 500 kilos, que entraron bien a exportación en un selecto grupo de frigoríficos que lo lleva, pero como el toro no se pasa, se autorrecría y es el mejor de los mundos para el confinamiento, para la recría y terminación en confinamiento. Podría meter 300 kilos competitivos en costos, en Ahora, rendimiento, Tilio, digamos, en confinamiento. ahí Sí, tenés que elegir muy bien al comprador, porque esto lo sabe Silvio, lo hemos charlado varias veces. por eso, Son contados con los dedos de la mano los compradores que tenés para el mes, ¿no? por supuesto, por eso digo que el gran ganador sería eso, pero el problema es comercial. De todas maneras, ya sabemos cómo uso la herramienta, digamos. Tenemos una alternativa intermedia que es la castración tardía, con esta de las nuevas tecnologías de las gomas. Silvio un poco lo vio en algunos de los campos de Huelucán, de Tigombú. Ahí lo hace Podemos llegar a Tigombú, castrar, claro. pero digo, podemos llegar a castrar un bicho en 350, o sea, el toro se autorrecría, castrar en 350 o en 330 sin graves problemas, y yo, desde el punto de vista comercial, voy a tener un novillo de lo estético, pero desde el punto de vista técnico voy a tener la eficiencia de conversión de un toro en una parte. Y después lo que le queda al confinamiento es ensayar recrías y terminación, digamos, que pueden ser o con silajes y obviamente o con restricciones. Nos gusta más a los fieldos que tengan la estructura para poderlo, obviamente, instrumentar, nos gustan más las restricciones, y ahí hay que planificar muy bien el periodo de recría, la profundidad de la restricción y el periodo de realimentación, porque muchas veces vemos dietas de recría que duran todo el tiempo y nos termina desbarrancando también la eficiencia de conversión, con lo cual ahí podemos ganar el diferimiento de la fecha de venta del novillo, pero muchas veces a mayores costos. Con lo cual creo que la recría sigue teniendo las mismas alternativas de antes. Para los que tengan absolutamente en confinamiento, obviamente no tenemos más alternativa que esta con lo disponible, y probablemente el que pueda entrar a diferir la venta, por más que no sea un novillo de exportación, creo que tiene ventajas. Y creo que en este momento, a ver, es importante que no se nos rompa la cadena, que no se nos rompa el equipo de la ganadería argentina, porque si empezamos con castigos de precio en diferentes lugares, las distorsiones van a sobrevivir, y creo que vamos muy bien, digamos, como cadena de ganados y carnes sin problemas. O sea, los ¿Qué es problemas lo van esto a de tener todos. castigo? Atilio, ¿qué es esto de Sí. castigo de precio en diferentes lugares? No, me refiero a que si se nos desbarranca el precio del gordo, se desbarranca el precio del ternero. Empieza a perder plata el invernador, el filotero, y eso genera distorsiones tarde o temprano, digamos.
Fíjese que uno de los problemas, Alfredo, del momento, en este shock de oferta, shock de demanda, de lo que hablan los economistas, es que las empresas empiezan a ver, un comerciante que hoy no puede abrir, factura cero, pero no gasta cero, se empieza a comer capital de trabajo y empieza un efecto en cascada, obviamente no solamente para la gente que está desocupada, para el freelance, la empresa o la pyme, se vienen las bancarrotas, digamos. Y cuando se vienen las bancarrotas, se viene el efecto en cascada, el efecto de dominó, porque nadie le paga a nadie, con lo cual creo que el estar mantenidos, el criador, el invernador, el frigorífico, también hace sana la convivencia y la recuperación futura. Entonces, los derrumbes de precio, el mundo de todos pierden. Y en realidad la economía mundial está en el juego donde todos pierden. La pregunta es que tarde o temprano a dónde nos pega a nosotros, con lo cual creo que la vulnerabilidad de la cadena y del sector está latente, pero la venimos llevando creo que muy bien y creo que hay que ser responsable con eso. Pero los dejo que hagan preguntas si no me desvío. Con respecto a esto que acabas de decir, Atilio, ustedes la van llevando muy bien. Te pregunto concretamente por el nivel de venta de Tecnal, la empresa de la cual vos sos director además. ¿Cómo es con respecto al año pasado y cómo está la cadena de pago todavía? Hubo disrupciones, un poco Patricio comentó lo que los comentarios de cadena de la semana pasada. Yo diría, fueron más de forma que de fondo. Los cheques rebotados venían muy bajos, menos del 1%, con lo cual hicieron un saltito a fin de marzo alrededor del 10-12%, pero era porque no hubo clearing bancario, con lo cual diríamos hasta ahora fue más de forma que de fondo. Diríamos que contra el año pasado, y leía un artículo, también un comentario de Cargill, que es un operador global, hubo en la conducta también del productor como una compra preventiva por problemas de desabastecimiento. La misma foto que vimos a nivel supermercado se dio a nivel global. Hubo una expansión de la demanda de un 10%, al menos analizada desde el punto de vista de una empresa que tiene cobertura global en cuanto al mes pasado. No sabemos bien cuánto eso está jugando, digamos, en el sector nuestro, pero las ventas están un poco arriba del año pasado, también asumiendo que fue un año seco y los detestes precoces activaron tempranamente la demanda de lo que es la producción animal y la estacionalidad de la demanda de productos de nutrición animal. Así que yo te diría que estamos igual o un poco arriba, no sabiendo si ese poco arriba es una demanda genuina por un poco la sequía o en línea general una compra preventiva, que también uno ha alertado a los productores a hacerla por las dudas, porque este entorpecimiento logístico lo estamos viendo a todo nivel y no sabemos en qué momento se termina cortando o no. Nosotros también hemos tratado de levantar stock porque obviamente es uno de los problemas de poder mantenerse operativo, Silvio. Acá hay temas vinculados a lo que vos estás diciendo. Uno que me parece que anticipa lo que viene, no sé, de alguna manera, porque dice, los dos son pampeanos, mira, curiosamente. Esto es vergonzoso, dice. Yo soy de una zona rural en La Pampa y acá ya casi no se consiguen cigarrillos y los cobran lo que quieren. Me hace acordar al año 74, dice Julio Ullán, y esto tiene que ver, Atilio, con lo que señalábamos hoy con Silvio. Están clausuradas las rutas en muchísimos lugares. El transporte no llega. Empezó de alguna manera, ficticiamente, porque esto es un invento de nuestros gobernantes, estoy hablando de gobernadores e intendentes, que superando la posición del gobierno nacional, están cortando a piacere rutas e ingresos a ciudades. Esto lo único que está generando es una inflación que ya la tenemos, por supuesto, pero ficticia, mucho más grande de la que algunos imaginan. Y lo otro, que ya empieza a meterse un poco con el tema que estás hablando vos, dice, soy comprador en vacas y vaquillonas de consumo, aproximadamente 4 jaulas por semana. Los productores tienen una incertidumbre terrible. Coincido con ustedes que se van a tener que abocar al consumo o a la vaca para China. El tema principal que está muy para la venta o salida de carne. Mariano de General Pico, La Pampa, que también deja saludos. Bien. Bueno,
Lo que sucede también, y nos podemos conectar con lo que le está pasando a la producción animal. Fíjate, lo que ha pasado acá un poco con los filos locales es que desapareció la burlanda. Y desapareció la burlanda, por un lado, porque se ha caído Porque, 80% la demanda de combustibles, claro, y Claro. obviamente el alcohol, el etanol corta la nafta, con lo cual al 12%, con lo cual por el lado del alcohol de los combustibles la demanda está derrumbada, están todas las plantas paradas, Diacer, Bio 4, Promaíz, Acabío. Por el lado de la demanda de alcohol de mano está multiplicada por 20. Fíjate, la economía se equilibra en la demanda promedio de un bien, con lo cual hoy obviamente la gente quiere cero probablemente de salida al cine, pero quiere multiplicado por 20 alcohol para mano, pero tampoco quiere nada de combustibles, por eso se ha caído. Entonces, el mercado está dislocado y los mercados están dislocados. Entonces, esto entre el desabastecimiento, las logísticas y los hábitos de compra, no es lo mismo de promedio lo que quiere en pandemia la población global, local, etcétera, de lo que quiere. Entonces, estas son alteraciones. Los efectos están confundidos, digamos. Con lo cual, obviamente, lo de los cigarrillos lo entiendo, pero todo el mercado funciona en alteraciones. Y cerrando un poco tu comentario, Alfredo, bueno, acá tenemos el claro ejemplo, obviamente, de San Luis, muy complicado. O sea, ustedes hablaron con gente con gente de la rural los otros días y tiró un dato que a mí me sorprendió, que el 60% de los campos de San Luis son administrados por gente de Córdoba, pero realmente no se Ujú. puede llegar, digamos, al campo para abastecer, digamos, llevar los sueldos, digamos, muy complicado, digamos, y es complejo. También escuché que entorpecida la siembra de verdeos. Fíjense que uno está luchando contra poder hacer las cosas. Digamos, la realidad está luchando contra poder hacer las cosas, digamos, en general, si la palabra lucha es válida en este caso, y cada elemento que normalmente damos por sentado que un camión llegue, damos por sentado que una faena se haga, damos por sentado que en la góndola haya algo, y hoy no es que no se genere ni que no se necesite por el lado del consumidor, es que obviamente estas alteraciones hacen que en tiempo y forma no estén las cosas. Entonces, estamos sufriendo de estas alteraciones y creo que todavía sigue el sector agropecuario privilegiado porque puede seguir trabajando, privilegiado entre comillas, venimos de campañas secas, etcétera. O sea, no ha habido la destrucción de valor y los derrumbes de precio, y que van a terminar tarde o temprano impactando en la economía, porque la plata obviamente deja de circular, porque todo el mundo entra en psicología recesiva y defensiva. Así que bueno, totalmente de acuerdo. Y lo que dice Eugenio, obviamente, creo que en este momento tenemos que cuidar los equipos porque estas situaciones nos impulsan al mal humor dentro de la familia, doméstico, dentro de las empresas, en las organizaciones. Y esta propensión al conflicto, obviamente, creo que con los equipos de trabajo o nos hace más frágiles o nos hace más fuertes. Así que creo que tenemos que ayudar a la contención para que los equipos funcionen, las cosas se hagan y obviamente podamos de vuelta mantener la salud colectiva de la ganadería argentina en el pedacito que nos compete a cada uno, como para que en el momento de la recuperación estemos obviamente con capacidad de producción, Silvio, digamos. La última de mi Silvio, parte, Atilio. si te Tenemos parece, dos o tres. Sí. Silvito, porque hay dos o tres mensajes que como son para Tilio, te iba a decir si los querías manejar vos, simplemente para no pisarnos. Y yo simplemente le quiero agradecer mucho a mi asesor Pirincho, porque después no se lo voy a poder decir, que en la ciudad de Buenos Aires se dan permisos para los Sí. empleados o contratados, esto a través de la Secretaría de Transporte de Cava, por amigos que preguntaban cómo se hacía. Ahí se puede, en la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, se puede tramitar esto. Y después sí, te dejo a vos ya para que puedas hacer las preguntas correspondientes, porque hay un par de mensajes que son precisamente para Tilio. ¿Te parece, Silvito? Léele los mensajes a Atilio, dale, dale. Te escuchamos, Alfredo. No, no, vos, dale tranquilo, así Es que, redondeás un poco la idea. es que yo no los tengo a los mensajes, Alfredo. Por eso te digo que Sorry, este, sorry, bien, Bayoquito o me querido. transmitan la inquietud. Atilio, Atilio, el primero dice, alternativa de suplementación a campo sobre Gatton diferido
por supuesto, cuidando los costos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que dos cosas interesantes. Estamos con buena relación, diríamos, maíz-carne. Ya el maíz, como se preveía, piense Alfredo que, a ver, la demanda se ha caído también a nivel mundial de petróleo. Esto le pegó al alcohol global 30 abajo, con lo cual ha tirado para abajo el precio de maíz. Y el maíz definitivamente se declaró en este precio bajista, con lo cual, si de promedio con un kilo de carne neto en el campo contra maíz neto en el campo, de promedio compramos 10, 11 kilos, hoy estamos más cerca de 14 o 15. O sea que la energía está competitiva para producir. En el campo, por el lado de las proteínas, nosotros los miramos con soja porque tenemos series largas para poder analizar con las pizarras de Rosario. Pero cuando vemos la relación carne-soja 5-1 es promedio y estamos a 7, con lo cual todo el cuerpo de los suplementos proteicos va a estar competitivo porque siguen una referencia con la soja. Con lo cual, estamos bien con la relación costo de kilo producido, precio de venta. Es la compraventa la que tenemos que tratar de ganar más en la producción de lo que perdemos en la comercialización. Con lo cual, en el caso de un gato, obviamente estamos en un año donde podemos ser un poco más agresivos en el volumen de suplemento. Hay que ver a dónde estoy, cuánto volumen de pasto tengo y a dónde voy. El feedlot tiene mucho control. Me analizo la comida, peso el alimento, monitoreo el consumo, que es una variable de alta frecuencia, y corrijo. En las suplementaciones pastoriles sigue siendo arte y oficio. Tengo un lote de 200 hectáreas, la hacienda no la veo, sé que al suplemento le voy a dar 0,3, 0,5 o 1% del peso, pero obviamente se me puede desbarrancar el resultado obviamente fácilmente. Atilio. Con lo cual yo diría, probablemente hoy para un gato hay que ver semilla de algodón, probablemente sea una de las cosas que vayamos a conseguir, si se puede mezclar puede ser algo de soja y semilla de algodón, pero probablemente podamos ir a suplementaciones del 0,5% del peso, hay que ver con qué ensamblaje de dieta que sea competitiva en ese lugar, 0,5 o hasta 1% si los animales son muy livianos, porque yo diría que vamos a tener conversiones y costos de kilo producidos muy competitivos y a su vez, si podemos, hay un condicionante en esos recursos, que es un forraje de menos de 50% de digestibilidad. Entonces yo no voy a poder transformar en ganancias de 800 gramos, dando poco suplemento a un recurso que tiene poca digestibilidad. Entonces hay que conformarse Atilio, con el 500 o menos. Pero bueno, perdón. me dijo Silvio que es el malo de la película, que te tiene que despedir. Si fuera por mí te tenemos hasta pasado mañana, pero Silvio, que es un mal tipo, te va a decir que te vayas, Atilio. Te lo digo así sinceramente, vos sos un amigo. Silvio es inimputable, así que acepto cualquier cosa. Ya demasiado tiempo me dieron y me cortaron poco, así que espero que haya sido Abrazo. coherente. Un poco No sabes cuánto te agradecemos. grande, Un abrazo grande. Cuídense. Hasta luego. Igualmente, Atilio, gracias. Atilio Ciuffolini, el médico veterinario, director de Tecnal, charlando con nosotros en esta mañana de sábado. La verdad que un placer. El tipo no es muy accesible y la verdad que cuando accede uno lo aprovecha.